Audiobook Misterio. La puerta del secreto de Raquel Alonso Vilata está dedicado a mi abuelo, y también está dedicado a todos los amantes de lo oculto y del misterio. Esta es una historia basada en hechos reales en el Monte de Finestrat, en Puig Campana. Misterio. La puerta del secreto. Índice. Capítulo 1. La isla de Benidorm. Capítulo 2. Cuentos y leyendas. En Puig Campana. Capítulo 3. Camino hacia el secreto. Capítulo 4. El día después. Capítulo 5. Ciencia ficción o ciencias ocultas. Capítulo 6. Viaje al centro del secreto. Capítulo 7. La casa encantada. Escrito y editado en audiobook. Por Raquel Alonso Vilata. Capítulo 1. La isla de Benidorm. La isla vivía en medio del mar. Brillante el calor abrasador del sol de levante, gobernaba impertérrita ante el paso del tiempo. Sobresalía como pulsando despuntando al alba en la panorámica de esa bahía tan especial. Estaba declarada paraje natural protegido, por lo que ese trocito de naturaleza vivía imperturbable, nadando sola a la merced de las olas. La rocosidad estaba virgen y tan solo tenía un pequeño embarcadero de madera con una pequeña caseta, de paredes bajas calizas y de un blanco inmaculado. La caseta descansaba en la orilla, solitaria y aparentemente inhabitada. Allí embarcaban de tanto en tanto algún barquito con vistas submarinas o el tradicional barco de la isla, con turistas entusiasmados de pensar que iban a encontrar. Los visitantes eran escasos ya que quienes visitaban ese páramo, además de saborear su entorno y admirar sus inmejorables vistas, solo se encontraban con media docena de pavos reales famélicos que allí habitaban soportando su calor abrasador y servían como reclamo, ya que en sus tierras no se había construido, en ella no había casas y sus recursos seguían intactos. Aquel islote guardaba con celo sus orígenes, su mismo estado y su misma forma de punta al horizonte, solo erosionada por el mar y el poco oleaje de la zona, alzándose como cortando el cielo, su arena gris y su árida roca. Haciendo esta isla un desértico páramo yermo. Su mágico encanto estaba en visitar aquel paraje natural, con toda su majestuosidad ajena ante el paso del tiempo. Asimismo, desde aquel punto entre la inmensa profundidad y la tierra firme, estando allí parecía como si al alargar el brazo metieras la ciudad, entre tus dedos, en las palmas de tus manos, de arena gruesa y la orilla escarpada de rocas, como navegando en medio del inmenso mar Mediterráneo. Aquello la hacía parecer un barco solitario eternamente aislado, tan cerca pero a la vez tan lejos del murmullo de la muchedumbre de la urbe y del bullicio de sus gentíos, pero al cobijo de la magia de la ciudad de Benidorm desde su punto más místico tan misteriosamente olvidado. Estudios revelaban que el trocito de tierra el cual formaba la isla de Benidorm, pues así se llamaba, encajaba geométricamente perfectamente, con la forma y mismos materiales que componían la impactante grieta de la montaña que se hallaba justo frente a ella en la cordillera de la Sierra de Aitana. Se trataba del bien conocido macizo del Puig Campana, a los pies del cual dormía la ciudad en la que nació y a la que pertenecía Raiza. Era un pueblecito costero de pescadores en sus orígenes, pero poco a poco y con el desarrollo turístico tecnológico se había convertido en una pequeña ciudad costera, la cual era actualmente el punto neurálgico del turismo. Esta pequeña localidad del levante español era hoy en día considerada un destino importante turístico y de veraneo internacional. La ciudad se resguardaba a las faldas de la Sierra Aitana con su pico estrella presidiendo la meseta. Era un monte compuesto por dos montañas juntas como si descansaran la una apoyada sobre la otra, hombro con hombro formando un mismo conjunto montañoso. Y justo arriba del todo, en la elevación de la izquierda, un corte limpio en forma de cuadrilátero, cúbico, cortado geométricamente equilátero, en el centro de la cima de aquel imponente conjunto topográfico. Impresionante a primera vista y desconcertante paisajísticamente hablando, además de su precisa y exacta forma de cuadrado equilátero, geométrica y materialmente imposible. Era algo inaudito. Sin embargo, los habitantes del lugar
cientos y cientos de años atrás. Era llamado el gigante Roldán. Él mismo con su espada rebanó el pico según decía la leyenda, hecho el cual se sabían de memoria y que relataban detalladamente los habitantes de la zona ante la extraña visión sobre aquella peculiaridad del paisaje. Realmente era cosa de brujas o de gigantes. En invierno allí reinaba la calma igual que antaño cuando solo habitaban familias de pescadores, pero en temporada de verano la ciudad explotaba con millones de turistas venidos de todo el mundo a bañarse en sus playas, encantados con su reclamo turístico, solo asegurado los 300 días al año. Y así era. La estructura montañosa que formaba la cordillera, toda en su conjunto protegía la bahía con sus ciudades y aldeas a cobijo. Dichas circunstancias del paisaje creaban un microclima único protegiendo con una barrera natural de entrada de chubascos y asegurando el buen tiempo. La bahía había crecido tanto en población como en altura, con sus rascacielos inmensos y sus torres infinitas. Por todo ello hacía tiempo que había dejado de ser considerado un pueblo de marineros y ya la llamaban a nivel popular Benidorm, la pequeña ciudad de New York. Era agosto y la humedad de la zona hacía que el calor asfixiante se calara en tus huesos. La calle estaba en absoluta calma, y no soplaba ni una gota de viento. Por la carretera no se veía más que el resplandor de la clara y brillante luna en ese cielo abierto de aquella noche estrellada. El silencio solo se veía perturbado por el motor que es el de un coche que solitario. Ascendía hacia la lejanía por una senda, se alejaba del mar y se adentraba poco a poco, más y más en la montaña. Carretera densa, de arboleda frondosa a ambos lados de la calzada y de interminables curvas cerradas en dirección al infinito cielo. Rice iba al volante con su amigo Charlie de copiloto en estado de agotamiento máximo tras un largo día de jornada laboral. Hoy se había hecho tarde e iban de camino a casa a las 5 de la madrugada. Vivían en una pequeña población cercana que se divisaba en lo alto de la montaña, conocida como el pueblo de Finestrat. Habían tenido mucho trabajo ese día, y el cierre habitual se había alargado demasiado. Había sido un día duro y estaban exhaustos, con ganas de llegar. Sus bohemias calles adoquinadas y sus pocos habitantes y por consiguiente no demasiados vecinos, hacían la bonita aldea el lugar idóneo para desconectar. Allí podrían ya sí descansar de su dura jornada de hostelería esa noche en el pub. Los jóvenes residían con otro amigo más en un piso compartido y se llevaban genial. Desconectaban del estrés de la vida diaria y el caos de la ciudad. Compartían risas y buenos momentos en cenas interminables con conversaciones trascendentales en exaltación de la amistad. Momentos de evasión y total relax. Iban ya subiendo por las faldas de la montaña que escudaba la región, formando el impresionante monte que se extendía a lo ancho y largo del horizonte. El Puig Campana gobernaba la composición montañosa por su altura y tamaño acampanado gigante. Ya estaban a medio camino a una altura considerable y su velocidad era lenta, pero ante la noche calma incomprensiblemente de súbito en la profundidad de lo más alto del cielo, nítido, un brillo tintineante comenzó a surgir del cielo acercándose más y más de la nada hasta llegar a materializarse ante sus ojos frente a ellos. Aquello se hizo más y más grande, situándose más y más cerca hasta llegar a posarse sobre sus cabezas arriba en el cielo y en absoluta silenciosa flotación. Los espantados testigos quedaron petrificados ante lo inédito, conteniendo ambos el aliento ante la incertidumbre de qué era lo próximo que les esperaba ante la perturbable aparición. Aquel habitáculo había cobrado forma presentándose inesperadamente ante sus ojos, provocando sobre sus súbitos espectadores un tremendo sobresalto y miedo. Se hizo más y más grande a medida que iba bajando hasta el punto de quedarse como levitando, en vuelo suspendida frente a ellos para su tremendo desconcierto. Era grande, pero no de un tamaño gigantesca, lo que más llamaba la atención por lo distinto de cualquier nave antes conocida. Era su luminaria y su sigilo, ya que no emitía ni un solo sonido, ni un ápice de motorización tal y como la conocemos, desprendiendo
una fuerte luz destellante por toda su geometría de óvalo y con gran diámetro en aquella esfera de grandes dimensiones. Su tamaño pudiera ser el equivalente a 4 veces el de un coche utilitario. No llegaba a ser tan grande como una cancha de tenis, pero su forma era la de una perfecta circunferencia, un óvalo de gran diámetro que levitaba sobre sus cabezas en silencio, en forma de nave sigilosa voladora. Aquel brillante destello había acabado de golpe con la introspección de ambos, roto sus esquemas y matado su calma, todo de una enorme cúpula ovalada voladora radiando. Había aparecido ante ellos delante de sus ojos, devolviéndolos al momento visual que jamás en toda su vida antes habían contemplado, ni que ya jamás nunca iban a poder olvidar. Inaudita, perfecta en simetría, en diseño y de tecnología inexplicable. Nunca jamás había visto a alguien antes algo así, o acaso sí. Era como si en lugar de luces o bombillas, brillara reflectando su luz propia. El escepticismo de ambos en ese momento cayó en picado, y desapareció de facto en el fondo de su vergüenza. Los había abandonado definitivamente, ante la evidencia y la evidencia de lo que en sus propias carnes estaban experimentando. Fue una dosis de realidad para ella, y su sorprendido copiloto incrédulos ante la situación que estaban presenciando, un avistamiento. No había duda de que se habían cruzado en su camino sin querer hacerlo o sin ni siquiera prever, haciéndoles vivir allí esa situación surrealista en aquella extraña noche solitaria en la carretera lejana. La bulliciosa y para ellos ahora mágica puerta de los secretos que en ella ocultaba la ciudad de Benidorm y su inexplorado monte Tuxtapana. Sin emitir sonido, pero emitiendo la luz ahora más nítida de un color rubí verdosa. Aquel aparato volador se había quedado completamente estático, posado en el cielo frente a ellos, inmóvil totalmente en silencio en la oscuridad nítida de la profunda noche. Suspendido el objeto en el aire sin un solo ruido de motores o de carburante quemando por los pistones. Posado en el aire en el vacío inmenso de la nada, pero en vuelo. Por un momento los dos ocupantes atónitos, obviamente no sabían qué estaban viendo, pero no podían creerlo. Ni siquiera se atrevían a mirarse el uno al otro, ya que tenían los ojos fijados en la visión periférica de aquella imprevista aparición, y no querían ni pestañear por no perderse ni una milésima de segundo de aquel misterio revelado ante ellos. Hipnotizados por un acontecimiento único, aquello cambiaría sus vidas desde ahora por completo e iba a abrir las barreras de su mente a partir de este mismo momento y para siempre. ¿Qué puede ser? Raisa al fin articuló la palabra. No puede ser una visión, exhaló ella sujetando con más fuerza ahora el volante, ante el desconcierto. El pavor había invadido a ambos jóvenes, poco a poco, hasta llegar a ese momento. El tiempo pareció pararse mientras la esfera luminiscente, de un verde rubí brillante, se había quedado ahí suspendida, frente a ellos, mirándolos desde el aire y vigilándolos atenta. Sorprendidos ante aquello, abrieron más sus órbitas oculares pensando en que aquello podían atacarlos, pero ante su desconcierto, no recibieron disparo alguno. Mientras tanto, su mente trataba de hallarle una lógica a aquella cosa avistada en el cielo. Tal vez se tratase de un efecto óptico, por alguna estrella cercana. Su lógica trabajaba a 1000 revoluciones por minuto en su cerebro buscando alguna explicación posible y razonable ante aquel fenómeno tan inquietante. Seguían fijos sin ni siquiera parpadear, ante lo más aberrantemente extraño que jamás nunca habían contemplado en sus vidas antes. Sintieron por un momento como si un láser invisible gigante los estuviera escaneando, una y otra vez de arriba a abajo, y terminada la revisión no les hubiera considerado amenazadores. Seguidamente a continuación, ante los asombrosos inmóviles espectadores, descendió volviendo a hacer algo impensable, ya que se desplazó totalmente en diagonal lateralmente bajando, y dibujando con su trayectoria un ángulo perfecto de 45 grados hacia su derecha, y así aterrizó en la espesura sin importarle sus latentes testigos inesperados. Un descenso de aterrizaje lateral como jamás podría haber hecho cualquier máquina humana voladora que había resultado revelador.
Aunque Raisa y Charlie aún estaban intentando asimilar lo que había pasado, aterrorizados en este momento, entre tanto reaccionaron de su lapsus. ¿Había sido un mal sueño? Se miraron ahora ya solos de nuevo, frotándose los ojos. El acompañante de Raisa, desde el asiento del copiloto con la ventanilla bajada, apretó los brazos y exclamó: ¿Lo has visto, Ray? ¿Pero qué rayos ha sido eso? Estaba como flotando y ha aterrizado. Es imposible. Da la vuelta y vamos a comprobarlo. Vayamos a ver dónde ha tomado tierra. Apeló con curiosidad su compañero de aventuras, que aún no daba crédito a los hechos vividos. Era una nave. Asintió firmemente Raisa con convencimiento férreo. Y ha aterrizado en el Butch Campana. Tal vez en el hueco. Estaba a esa altura. Estoy segura. Volvió a exclamar, afirmando con rotundidad: he pasado mucho miedo porque pensaba que nos iba a atacar, no lo contábamos. Por favor, vámonos a casa y mañana por la mañana con la claridad del día salimos y preguntamos por el pueblo, replicó la conductora de los nervios. Charlie asintió con la cabeza refunfuñando, pero con el congojo por dentro, y continuaron con el latido del corazón al unísono, fuertemente golpeando contra su pecho. Lo que acababan de vivir y presenciar con sus propios ojos, no había lugar a dudas. Era el avistamiento del fenómeno más extraño de su existencia, el fenómeno aterrizaje de un ovni. Un claro avistamiento de una nave desconocida, y su posterior aterrizaje en el planeta Tierra, era un objeto no identificado volador, de manual, aunque ellos aún estaban incrédulos, pero boquiabiertos. Aquella iba a ser la nave que abriría para ellos el secreto del misterio, sobre su mágica puerta de entrada, en el monte encantado del Butch. Capítulo 2. Fue dimensional, hasta ahora desconocida del Butch con su cumbre rota. Nacía la creencia popular. Se pregonaba entre las gentes de la Ribera Baja desde tiempos de pescadores y durante generaciones, la leyenda de un hermoso y conmovedor romance que intentaba dar una explicación a aquel fenómeno inexplicable y extraño, que se alzaba cual afilada grieta en lo alto del monte en el horizonte. Se mostraba imponente ante los ojos de los espectadores, que ignorantes y crédulos ni siquiera se paraban a cuestionarse el origen místico que habían dado a aquel antiestético corte limpio en la cumbre del pico de Sierra Aitana.